Ahí estamos grabando. Contaba que esta obligatoriedad de dividir sus patrimonios cuando alguna empresa se vuelve monopólica en su actividad no era nuevo de la ley de medios. Insisto con esto porque, salvo estas dos cuestiones centrales, en el resto la ley de medios está vigente. La ley de medios continúa con vigencia. Si alguno puede, busque ahí cuál es el organismo que reemplaza al AFCA, AFCA, AFCA. Si es una comisión, no me acuerdo ahora específicamente el nombre que tenía, que tiene la nueva comisión. Yo me estoy tomando mi té, por supuesto. Bueno, entonces, dicho todo esto, vamos a compartir. Yo les voy a compartir pantalla. No sé por qué no puedo compartir pantalla ahora. ¿Por qué no puedo compartir pantalla? Espérenme un minuto, ¿eh? Espérenme un segundito, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, vamos a ver ahora, che. Ahí va. Perfecto. ¿Ven ahí? Sí, se ve perfecto. Y AFCA fue reemplazada por la ENACOM. ENACOM, por el ENACOM, el ente nacional, exactamente. Lo puso Ahí una está. No, compañera también. no me salía el nombre de la comisión. En realidad es el ente nacional de comunicación. Este organismo es el que reemplaza al AFCA, pero bueno, ahora después vamos a ver el AFCA. El AFCA tenía un sentido, no por la cuestión del ENACOM, sino que lo que básicamente se hizo fue reemplazar al director del AFCA, que tenía 2 años más de mandato, porque la ley lo que quería era que el director, digamos, que era el que dirigía el órgano de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales, estuviera la mitad del mandato con un gobierno y la mitad del mandato con otro. Por eso los puso en el medio. ¿Sí? Este era el sentido que tenía lo que el legislador quería que sucediera, con la pretensión de que las políticas de comunicación y de medios de comunicación audiovisual fueran de alguna forma una cuestión de Estado. Entonces, decía, el presidente lo coloca 1 o 2 años antes de irse y el que ingresa lo tiene que tolerar 2 años y va a colocar 2 años antes de irse al próximo interventor. Duró 2 años. Chao. Duró 2 años, cuando vino el otro gobierno, por un decreto derritió el AFCA y creó el ENACOM. Y este gobierno no lo ha cambiado, lo cual es una picardía que esto haya sucedido, porque, insisto, por ahí era una buena posibilidad de que un funcionario pudiese desarrollar políticas más allá de los gobiernos, y que los gobiernos tengan que acordar las políticas a desarrollar. Bueno, ya me adelanté al final con ese punto de la exposición, pero bueno, no importa. Vamos a ver un poco qué es esta cuestión de la ley de medios y de dónde surge y con qué tiene que ver, porque en realidad básicamente la ley de medios intentaba garantizar a través de determinados paradigmas políticos, sí, la libertad de expresión. Entonces, es insoslayable que podamos hablar de la libertad de expresión, sobre todo porque además hemos estudiado todo el otro complejo de leyes, ¿sí?, que hacen a la libertad de expresión. Así que bueno, nada, en una pequeña remisión que vamos a hacer, vamos a decir que
tanto la prensa como los medios tienen una raigambre constitucional y la tienen desde la creación misma de la Constitución Nacional, ¿sí? Luego, después, a partir de una reforma, ¿sí? que hay en la Constitución Nacional, además se le agrega al Congreso, ¿sí? la prohibición de censuras o de dictar cuestiones que restrinjan la libertad de imprenta. ¿Y esto por qué? Porque antaño la expresión de las ideas y la imprenta eran casi indisolubles. Eran casi indisolubles. Entonces se legislaba para ambas cuestiones a la vez. ¿Sí? Después, bueno, tenemos el Estatuto del Periodista, que también es de alguna forma, es una ley que intenta brindar inclusive hasta algunos parámetros éticos en el ejercicio de la profesión del periodismo, siempre tendiendo, insisto, a esta cuestión de garantizar la libertad de expresión, que por otro lado, en nuestra Constitución está receptada a partir de la incorporación de los pactos de derechos humanos al texto constitucional. ¿Sí? Así la Convención Americana de Derechos Humanos, a este derecho, además, ¿sí? De alguna forma lo universaliza. Ya no solo va a hablar de la expresión, sino de esto que nosotros hemos estudiado también a partir de las otras leyes que hemos visto a lo largo de la cursada, como el de acceso a la información pública y demás, ¿sí? Ya convierte el derecho a la libre expresión, lo transforma en el derecho a buscar, a recibir y difundir informaciones e ideas sin ningún tipo de cortapisas previos. Es decir, no hay censuras previas posibles. Se evaluará a posterior, y ahora vamos a ver un poco también qué sucede si se genera algún daño en el ejercicio de estos derechos. Pero en principio esto sería lo que, básicamente intenta garantizar, ¿sí? tanto la Convención de Derechos Humanos como nuestra Constitución en todos esos artículos, y un poco el Estatuto del Periodista, que a veces empuja en esta cuestión. ¿Sí? Por supuesto está también el Pacto de Derechos Políticos, la Convención del Niño además habla de esto también, habla de garantizar el derecho a la libre expresión. O sea que hay multiplicidad de normas que van todas en el mismo sentido. En este intento de reafirmar esto, es que el Estado argentino sanciona esta ley de servicios de comunicación audiovisual, normalmente denominada ley de medios, ¿sí? A ver, los postulados en los que se asienta la ley son básicamente, a ver, como de alguna forma juegan una suerte de, a veces hasta de contradicción, ¿sí? Por un lado están la libertad de expresión que se intenta garantizar versus los derechos adquiridos de los medios que ya tienen licencias que les ha otorgado el Estado y tienen ya derechos adquiridos en cuanto que han adquirido medios y demás cuestiones. Y por el otro lado tenemos el intento de garantizar una multiplicidad de voces versus esta lucha de antimonopólica a la que los estados hoy en día están absolutamente abocados en casi todos los estados del mundo. Esta lucha es permanente. ¿Por qué esto? Bueno, porque de alguna forma
el capitalismo, que otrora era expansivo y se basaba sobre la competencia y la libertad de competencia, hoy pasa a ser básicamente un sistema acumulativo en el cual la competencia es, si no eliminada, comprada. Y esto también afectó de alguna forma a los medios, porque no olvidemos, los medios son en algún punto empresas privadas las cuales lucran con su actividad. Vamos a ver que hay algunas que no, pero hay otras, la mayor sí. Entonces ahí, en ese punto, y ahora vamos a ver también un poco qué es lo que sucede cuando la información se transforma en una mercancía, ¿sí? Yo, de más está decir cuál es el rol, ¿sí?, de las comunicaciones y de los comunicadores sociales en los estados democráticos, ¿no es cierto? Ya desde Alexis de Tocqueville, que señalaba la importancia de la prensa como instrumento de la libertad y la garantía de los pluralismos en un sistema democrático. De ahí para acá podemos encontrar muchísimas reflexiones al respecto, ¿sí? Y el otro postulado que se discute es el tema del espectro radioeléctrico. Yo, por supuesto, para más ahondamiento en este punto hay que hablar con un ingeniero, obviamente, pero básicamente, sí, yo ahí les puse, sí, un poco para que entendamos de qué estamos hablando, porque el espectro radioeléctrico juega un rol fundamental en esta ley y juega un rol fundamental en las telecomunicaciones y por ende en las comunicaciones y por ende en la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la libre expresión de ideas a través de la prensa, perdón, de los medios de comunicación audiovisual. Pero bueno, en esta definición que ustedes ven ahí, ¿sí?, de ondulaciones que se separan por frecuencia, ¿qué es lo que vamos a decir? Que este espectro radioeléctrico es finito. No es que es infinito, es finito. Entonces, no puede haber más medios utilizando las ondas de ondulación sonora que los que el espacio radioeléctrico resiste. Aquí nos plantea un primer problema, entonces, que es a quién le damos el espacio radioeléctrico, sin contar que a su vez, en general, la comunidad internacional entiende que el espectro radioeléctrico, sí, el uso y la regulación corresponde a los estados porque es un bien del dominio público del Estado, ¿sí? Entonces, desde aquí es que esta ley sostiene que quien va a concesionar, ¿sí?, es el Estado, quien va a concesionar los medios de las licencias para que los medios puedan operar. Yo, déjenme mirar un minuto que sonó y quería ver si es la profesora Coringrato. Sí. Sí, estaba con problemas, ahora parece que va a entrar. No sé si entró o no entró porque no veo todo. Pero bueno, dicho esto, yo continúo. Entonces decimos, el espacio radioeléctrico es un bien del dominio público del Estado, con las características que ustedes saben, porque ya vimos, igual vamos a repasarlo, ¿sí? Porque esto lo vimos en ocasión, si no me equivoco, que vimos derecho de autor, ¿no? Vimos los caracteres del dominio público, que es el dominio público con aquellos caracteres que hemos visto, jurídicos, que es inembargable, inalienable e imprescriptible, ¿sí? Y en cuanto al uso, que es lo que lo caracteriza a estos bienes, es el uso público. Uso que dividimos en público y en especial. ¿Sí? En el caso del espectro radioeléctrico, el uso que tiene es especial.
y es especial porque es una licencia que otorga el Estado. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No. ¿Venimos bien? Bien, entonces. Si no hay dudas, vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Sí? ¿Por qué esta necesidad de que el Estado quiere garantizar, y las sociedades queremos que se nos garantice, que es la necesidad de escuchar multiplicidad de voces? Bueno, en torno a esto hay básicamente en el mundo jurídico y en el mundo político, ¿sí? Hay básicamente dos paradigmas regulatorios, ¿sí? Ambas plantean soluciones inclusivas, ¿sí? Y proponen ambas moderar o evitar los monopolios, ¿sí? En términos generales, no hay postulados hoy en las ciencias sociales, políticas y de la comunicación, postulados que quieran garantizar los monopolios en las comunicaciones, ¿sí? O tener soluciones que no sean inclusivas de la totalidad de los sectores. Lo que se discute es el cómo lograrlo. En el cómo lograrlo hay básicamente dos modelos, ¿sí?, que se contraponen. El modelo de autorregulación ética y el modelo de regulación del espectro. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro esto? El modelo de autorregulación ética, básicamente, lo que se sustenta es sobre la premisa de, por supuesto, la libertad de expresión, ¿sí? Sostienen que tiene que estar por fuera de todo control, por fuera de toda forma de control, y que su autorregulación debe ser autorresponsable. ¿Sí? Yo ahí le cito una frase de Aznar en esta obra, ¿sí? Es un periodista, aunque ha escrito mucho al respecto, que bueno, sostiene que son más que las normas, los valores autoimpuestos los que deben guiarnos en esta autotutela, ¿sí? Y no aceptar regulaciones a la libertad de expresión. El otro modelo es el modelo de regulación del espectro, ¿sí? Por supuesto es el que es por el que se ha decidido nuestro Estado y nuestra ley que nos rige hoy, ¿sí? El modelo de regulación del espectro, ¿sí? Que bueno, de alguna forma es el Estado, ¿sí? A través, era del AFCA, hoy del ENACOM, ¿sí? Es quien otorga las licencias para la utilización del espectro radioeléctrico, ¿sí?, por parte de los medios, ¿sí? La ley actual básicamente divide u obliga al Estado a hacer una división tripartita de cómo debe repartirse el espectro radioeléctrico. Por un lado, los medios públicos del Estado tienen una porción, si bien no habla de 33, 33, 33, habla de estas tres. Tiene que garantizarse que esto esté representado en forma pareja. El Estado, el sector público, y en esto, por ejemplo, tenemos las universidades, Radio Universidad, vieron que inclusive nuestra universidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata, ahora creó un multimedios, porque ya tiene prensa escrita, tiene televisión, tiene radio, tiene todas las variaciones, ¿sí?, de servicios de medios.
Tenemos las empresas privadas con fines de lucro, son todos los medios, es la gran mayoría en nuestro país, que ustedes conocen, y las empresas privadas sin fines de lucro. Y en este punto están las cooperativas, se le garantiza también a los pueblos originarios parte del espectro radioeléctrico, y la ley dice que todas tienen que estar en un pie de igualdad. No sé ustedes qué opinan acá al respecto. En relación a cuál es mejor, independientemente de que el Estado ha optado, porque convengamos esto, hasta antes de la sanción de la ley, si bien las licencias las seguía dando el Estado en relación al espectro radioeléctrico, lo que había era un modelo de autorregulación para el tema de los monopolios y la concentración empresaria. El problema, bueno, ¿en dónde deviene? Que cuando el 80% de los medios, como sucede en este país en la actualidad, si no es 80 será 70, están en manos de un mismo grupo económico, bueno, la libertad de expresión empieza a estar tecleando, porque entonces ya no tenemos multiplicidad de voces. ¿Ok? Este es el gran punto y este es el gran meollo de la cuestión. Por otro lado, tenemos, ¿sí?, el derecho que tenemos todos los ciudadanos, ¿sí?, a la información, ¿sí? Y este es un tema, o sea, la Corte Suprema de la Nación, mientras ustedes van viendo esto, que es un poco el relato histórico del derecho a la información, ¿sí? Yo les quiero contar que, por ejemplo, la Corte, en una causa del año 96 de Morales Solá, ¿sí? Se llama así, Morales Solá, Joaquín Nemes, la causa, una causa del año 1996, define que el especial reconocimiento, ¿sí?, del que goza el derecho a la información, y lo describe ya en ese entonces como buscar, dar, recibir y difundir, ¿sí?, la información de ideas. Lo que la Corte señala es que la garantía de este derecho no garantiza, ¿sí?, a la prensa que pueda infligir daños, ¿sí? Estrictamente lo que dice es que no elimina la responsabilidad, ¿sí?, ante la justicia que tiene la prensa por los daños y perjuicios que provocan en relación a su ejercicio profesional. ¿Sí? Y claramente establece que esta protección, ¿sí?, la Corte establece que esta protección, bajo ningún punto de vista, busca garantizar la impunidad de la prensa ni de los medios de prensa. Después hay un pronunciamiento también muy importante, que es un poco cómo está la cuestión actual hoy en la República Argentina, ¿sí?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una causa Quimel contra Argentina. Quimel es un periodista que escribió un libro en relación a un episodio en la dictadura denominado la Masacre de San Patricio. En ese libro, este periodista Quimel, lo que hace es criticar al juez que intervino en esta causa,
Entonces el juez que intervino en esta causa, más algún otro periodista que fue mencionado en el libro, inician acciones por daños y perjuicios contra el periodista. La resultante es que el periodista sufre hasta una pena privativa de la libertad. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos un poco en la narración? A raíz de esto, el tribunal, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que en general el recurso penal aplicado a la libertad de expresión lo que genera básicamente es un fuerte efecto inhibidor. Lo que hace es que si la amenaza es penal y de penas privativas de libertad, ¿sí? Lo que se logra es que todo el mundo se inhiba de expresar sus ideas. Entonces recomienda que el recurso penal, no es un buen recurso para poder de alguna forma equilibrar los daños y perjuicios hechos por la prensa. Y un poco esta es hoy la cuestión como está en la Argentina. No quiere decir esto que no prosperen sí los daños y perjuicios respecto de los montos indemnizatorios, es decir, de las sanciones pecuniarias. Pero aún sobre eso también la Corte se pronunció en este caso y también dejó muy claro la diferencia que hay entre periodistas y medios, ¿sí? Respecto de a quién aplicar las sanciones. Pero bueno, no sé, hasta acá más o menos me van siguiendo, chicos. Chicos. Sí, profe. Entonces, ¿cuál sería la limitación que se le pone para que no? Porque, a ver, en nombre de la libertad de expresión también se informan mentiras, que a veces son mentiras que no influyen en nada más que en la opinión, pero si es en algo científico, por ejemplo, en la vacuna del COVID, que se ha generado mucho revuelo con eso y distintas opiniones y ha sido información que ha sido difundida por medios. Entonces, ¿cuál es la limitación que se le pone? Porque no se autorregulan. O sea, nosotros vemos que eso no sucede. No. Entonces, ahora actualmente, ¿a qué se recurre? No, deducís acciones por daños y perjuicios cuando de alguna forma ofende a tu moral, a tu integridad, lo expresado y vertido por la prensa por el hecho de ser una calumnia. Y prosperan los daños y perjuicios. Pero siempre el daño es posterior. Y además tiene una cuestión bastante perversa. Yo primero te ensucio en la primera plana y después me disculpo en la última plana abajo en un cuadrito, y no como titular. Esto también a veces los jueces intentan de alguna forma en las sentencias decir cómo debe ser la retractación y de alguna forma la deshumillación si cabe el término. Yo creo que el daño que se provoca es irreversible, si me lo preguntan a mí. Pero también prefiero tener que soportar, y dicho con eso también quiero decir algo. También creo que tengo jurídicamente todo el plexo normativo de mi lado cuando como ciudadano exijo a la prensa al menos la verdad. Ya no que me digan que la vacuna, si es vacuna o antivacuna, ¿no? Por mí no me importa, pero no que me digan que la vacuna no cura. Sí, digamos, al menos la verdad creo que tengo derecho a exigirla. ¿Sí? No me pueden decir Ruth Pontelli es rubia. No, 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 no. Tengo derecho a exigir que no me lo digan. Y cuando esto sucede es lo grave. Después, bueno, prefiero sí, pero ya después entramos en el terreno, ¿no es cierto? Y vuelvo arriba, ¿sí? A los dos paradigmas de autorregulación. Si bien
me inclino por el modelo de autorregulación del espectro, ¿sí? También firmemente creo que sostener como derecho la libertad de prensa tiene costos, y prefiero pagarlos. Prefiero, ya esto, insisto, es personal, porque acá lo que sucede es que cada causa va a ser un mundo distinto, ¿sí? Yo prefiero, en serio, yo prefiero decir que sí, a veces tiene costos, la libertad de expresión sí los tiene, y los tenemos que asumir. No hay problema, yo creo que con eso podemos convivir, y en todo caso tratemos que haya más voces en el espectro, tratemos que haya más reparto en cuanto a espectro radioeléctrico, a que haya muchos más medios, y esperemos que haya también mayor control del Estado en cuanto a exigir que los monopolios se dividan. Ahora, ¿solucionamos todo con esto? Tampoco, porque la modernidad nos ha traído también, y después vamos a ver un poco más adelante, medios alternativos que no están regulados en esta ley. Hoy, miren, el otro día vieron que antes de las elecciones, yo creo que fueron antes de las PASO, no estoy seguro, hubo un debate cuyo contenido lo produjo TN entre un candidato Santoro de Ciudad de Buenos Aires e Iglesias también de la Ciudad de Buenos Aires. Yo después miraba las cifras, que justo después pasaban las cifras, y bueno, ese contenido generado por ese medio, resulta que por canal de aire y de cable lo habían visto muy pocas personas. El 90% de las personas que vieron ese debate, ese contenido fue tomado por redes alternativas y fue difundido. Entonces, bueno, cuando arriba hablo de redes alternativas, TikTok, todo lo que ustedes conocen mejor que yo, Instagram, todo ese andamiaje de plataformas, y si hoy ustedes miran cualquier plataforma, Netflix, Disney, Amazon, todas estas que son ya multitudinarias, tienen más rating que cualquier canal de aire. Entonces, también es un aspecto a ver todo esto, pero bueno, no están hoy dentro de la ley de medios, pero informan, pero marchan información, todos esos medios, ¿no? Pero bueno, un poco, Ruth, tu pregunta es esta, la respuesta. ¿Existe sí la reparación por daños y perjuicios por la ofensa que la prensa hace a tu honor? De eso no hay ninguna, tu honorabilidad, por las calumnias y demás, pero no es suficiente a mi juicio. No es suficiente. Porque, insisto, yo te bajo de una candidatura en la primera plana, después pido disculpas por haberte llamado ladrón, pero te la pido en la última etapa, y ya además el daño está hecho. Bueno, a veces hay que convivir con estas cuestiones, ¿no? Yo, insisto, prefiero defender la libertad de expresión a veces con costos, sin ningún lugar a duda. No sin dejar de, insisto, dejarnos, ¿no es cierto? Bueno, ¿vamos por aquí, sí o no? Esto es lo que yo les decía. Los nuevos soportes técnicos, hay los nuevos medios, los procesos de masificación en los que se ha transformado esta globalización planetaria que se ha dado. ¿Sí? En todo esto, bueno,
claramente la información pasa a ser una mercancía. ¿Sí? Entonces, cuando la información es una mercancía, bueno, va a responder más a los parámetros y paradigmas del mercado que a los paradigmas de las libertades de los ciudadanos. Que es un poco también hacia la pregunta, digamos, es el diagnóstico. La solución la intentó dar esta ley, o al menos parcialmente, bueno, ya también hoy creo que habría que ajustar a una realidad que no había al momento de su sanción. ¿Mm? Pero bueno, un poco esto es lo que sucede cuando la información deja de ser tal y se convierte en una mercancía. Además, empieza a correr atrás de una inmediatez la información a partir de los medios. Empieza a correr atrás de una inmediatez. Inmediatez que supone llegar primero, que supone la pauta publicitaria, inmediatez que supone siempre estar ahí a la vanguardia, y entonces ya la información no nos importa tanto siquiera chequearla, sino largarla, porque ese es el impacto y es lo que vende después la publicidad y es lo que de alguna forma hace facturar al medio, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, se tiende a la uniformidad, ¿sí? Y todo lo que es contexto de la nota, investigación y análisis, chao, se destruye. Se destruye por la inmediatez y la uniformidad. ¿Mm? A ver, y esto tiene mucho que ver cuando vemos esto, cuando vemos cómo es el acontecimiento noticiable, cuál es, o sea, de qué forma es que se debe ejercer este derecho a la libertad de expresión a través de los medios, ¿sí? Y bueno, el periodismo de investigación, ¿sí? Que básicamente es recabar el dato, verificar ese dato, ¿sí? Y de alguna forma después narrarlo, presentarlo a la sociedad, bueno, cuando esto se pierde, lo que tenemos es lo que hoy vemos en los medios, un montón, a veces, de calumnias, todas juntas, una atrás de la otra, ¿sí? E inclusive, yo no sé, esto de armar programas con periodistas que son panelistas, que no son ni siquiera presentadores de la noticia, sino analistas, que se pelean entre ellos y hacen de cuestiones políticas un show mediático. Como si fuera, o sea, casi tienen la misma dimensión, ¿sí? El problema de la urbanización del barrio 31 que el problema de algún jugador de fútbol con su esposa. Prácticamente tienen la misma dimensión cuando sucede esto, ¿sí? Respecto de los medios. Y esto sí que ya no está el contenido controlado en la ley, ¿eh? Esto es un tema también. A ver, por eso que decíamos hoy, yo creo, chicos, miren, déjenme pensar que tengo derecho a exigir la verdad como mínimo. Y que tenemos derecho, y hagámoslo. Como mínimo la verdad. ¿Sí? Porque no me quiero remitir a este caso último que hubo, vaya, no sé si es el último tampoco, de Gatillo Fácil, ahí en Cava, donde el primer medio que salió decía que había un revólver y resulta que se habían plantado el arma no existía, los pibes no eran chorros, y así lo hubiesen sido, tampoco justificaba la masacre, y etcétera, etcétera. Pero el problema es cómo la prensa intentó presentarlo. Entonces me parece que la verdad
es algo que tenemos que exigir, que se nos narre la verdad, porque sobre todo los que somos de mi generación, tuvimos que esperar años para saber la verdad de lo que pasó en este país, ¿eh? Tuvimos que esperar años, los medios hicieron silencio. Yo no sé si hay alguno de mi edad que le tocó estar en Malvinas. A mí me tocó estar en Chile, no en Malvinas. Ahí me llamaban a fijar el domicilio, pero pasaban por la televisión. Miren, busquen por favor, ya que estamos en este tema, para cerrar todo esto que estamos hablando, busquen cómo trataron los medios de la República Argentina la guerra de Malvinas. Ustedes búsquenlo, tómense 10 minutos, ¿sí? Para ver lo que yo escuché de los medios en ese entonces. Entonces, uno tiene derecho a exigir la verdad y eso es lo que tenemos que hacer, creo yo, como ciudadanos, ¿no? Venimos hasta acá, chicos. ¿Alguna duda no? ¿O sí? Sí, No, duda no. sí porque... Duda sí, siempre. Pero bueno. Y todo esto tiene que ver, que un poco era lo que recién veníamos diciendo, cómo es la construcción de la noticia, ¿sí? Y en la construcción de la noticia, en esto siguiendo a Rodrigo Alsina, ahí un poco lo que él enseña es que intervienen de alguna forma tres mundos distintos. Uno diría tres episodios secuenciales, pero no son secuenciales. Hay un mundo, ¿sí? En el cual genera una noticia. Y entonces ahí tenemos, él la denomina el mundo real, que es donde se produce el hecho, ¿sí? El mundo de referencia, que es ese mundo donde determinamos la verosimilitud de ese hecho de la noticia, ¿sí? Es lo que de alguna forma llamamos la fuente, confirmamos, se ve, ¿sí? Y el mundo posible, que él la denomina la veredicción. Este mundo posible de alguna forma es la narración de lo que vamos a hacer. Al respecto de esto y cómo presentan los medios, cómo construyen la noticia, miren, hay un muy buen escrito con prólogo de Lorenzetti y de una jueza Ledesma, y no es que Lorenzetti sea santo de mi devoción, pero en relación a esto habla de cuál es la herramienta política de cómo se presenta la noticia para lograr determinados fines políticos. Y hay algo que ustedes lo han sentido, pero muchas veces, que es de lo que trata el escrito de este trabajo de la jueza Ledesma, que es la presentación que hace la prensa de los denominados jueces garantistas o de mano dura. Lo hemos escuchado todos, ¿o no? ¿Sí o no? Todos hemos escuchado esta expresión. Intentando mostrar que hay algunos que parece ser están a favor de los delincuentes y otros que no. Y en realidad es una falsa presentación de la noticia, es una verdadera mentira, porque no existe en el mundo jurídico tal cosa. Hay una ley y hay jueces de garantía, y así lo denomina el Código de Procedimiento, ¿sí? Que tienen que aplicar la ley, que tienen que garantizar los derechos procesales para los ciudadanos acusados de un delito. Y no hay otra cosa. Sin embargo, estamos todos convencidos que hay otra cosa. Y bueno,
no hay otra cosa, ¿sí? Sin embargo, por eso insisto, la presentación, la narración de la noticia, ¿sí? Bueno, es lo que básicamente a nosotros nos va a dar un discurso formateado al final de la noticia, y si nosotros pensamos que la prensa no miente, salimos a decir cualquier barbaridad por esta vida. Porque en definitiva también, si hay algo que tenemos que tener en claro, es que son humanos y mienten como todos, ¿sí? Entonces, por lo menos sí creo también que tenemos que de alguna forma nosotros, los ciudadanos, tomarnos algún tiempo para ejercer la ciudadanía y verificar un poco qué es lo que estamos consumiendo como información. Si bien insisto, la ley de medios, ¿qué forma intentó? Bueno, intentó la forma de la multiplicidad de voces. Bueno, no se logró. Veremos qué pasa en los años futuros, pero bueno, de alguna forma hoy está muy complejo, porque entre los medios alternativos que hay y los monopolios de información, sumados a los monopolios económicos, es muy complejo poder discernir cuál es la realidad. Esta es la verdad. Esta es un poco la verdad. Me perdí en la ficha. No, acá. No. La construcción de la noticia. Muy bien. Bueno, yo ya, no, es una ficha que no tiene. Porque el sustento jurídico que tiene la sociedad de mercado tiene un fuerte correlato, ¿sí?, con los medios. Tiene un fuertísimo correlato con los medios. Y si hay algo a lo que ha tendido la legislación, es a mitigar, ¿sí?, de alguna forma el abuso de posición dominante, sea en el mercado y sea en el ejercicio de los derechos como la libertad de expresión, ¿sí? De alguna forma, toda nuestra legislación en nuestro país evolucionó hacia ese lado, ¿sí? Cuando se sanciona el Código Civil, la culpa, la autonomía de la voluntad y la protección de la propiedad privada regían las leyes del mercado, pero ahí había competencia. De hecho, en el Código Civil Vélez Sarsfield se encarga inclusive de dejar muy en claro por qué las locaciones no podían ser por tiempo indeterminado, porque requería del tráfico jurídico de bienes y servicios, y además hablaba de algo muy importante, que es la contraprestación. Él decía que toda ida tenía que tener una vuelta, y si no, lo que había, ¿sí?, era un enriquecimiento ilícito, y así lo llamó. Pero sobre esos parámetros se construía, ¿sí?, en nuestro sistema capitalista de mercado, a la sanción de nuestro código, ¿sí? En el año 68 hay una profunda reforma al Código Civil, en donde el concepto, empiezan estos conceptos: buena fe, equidad y abuso de derecho, ¿sí? Y ahora, en la nueva sanción del Código Civil y Comercial en 2015, sí se legisla sobre el abuso de posición dominante como un hecho a ser sancionado, como un hecho a ser repudiado socialmente, el abuso de la posición dominante, aún en el mercado, porque hablamos del código ya ahora es civil y comercial, ¿sí? Entonces, no es que la ley de medios es ajena a esta evolución, ¿sí? El Estado ha querido, los legisladores y la sociedad ha querido, y yo creo que en definitiva está todavía reclamando, ¿sí?, que
de alguna forma se garanticen mayor pluralidad de voces en el espectro radioeléctrico. Bueno, no sé, yo... ¿Alguna duda tienen al respecto? Esperen que voy a dejar de grabar, así no se hace después tan pesado esto.